¿Qué tal, compañeros, compañeras? Buenas tardes. El día de hoy yo les voy a presentar la biografía de la coronela Amalia Robles. Y podemos ver aquí la fotografía de un caballero, ¿verdad? Entonces van a decir, ¿y por qué está ahí él? Bueno, lo que pasa es que esta mujer fue el primer transgénero reconocido por las instituciones mexicanas. Ella participó dentro de las contiendas revolucionarias en el Ejército Libertador del Sur. Después se hizo llamar Amelio Robles Ávila o el coronel Robles. Aquí se le puede ver en una fotografía de estudio en la cual pues se presenta ya en su transformación, ¿no? En su trans, como el señor Robles. Muchas de las veces las mujeres dentro de la revolución se vestían este, de hombres para no ser transgredidas sexualmente o inclusive pues, para tener mayor facilidad dentro de las contiendas. Cuando llegaban a sus casas y se terminó la revolución, pues nuevamente tomaban la indumentaria de mujer. Sin embargo, Amelia no lo hizo. Ella continuó utilizando su alter ego por el resto de su vida, de hecho. Eh, Hay que también reconocer a las mujeres dentro de la Revolución Mexicana, no nada más a Amelia, ¿no? Que muchas de las ocasiones pasan desapercibidas para los historiadores y pues nada más se les da el nombramiento de Adelitas. Sin embargo, ellas eh, tuvieron a su encargo muchas actividades, el cuidado de los enfermos, el contrabando de armas, o llevaban víveres. Y de manera muy excepcional empuñaban las armas, sin embargo no fue el caso de Amelia. Ella sí, debido a que a su condición de coronel, pues tenía que estar dentro de las filas y en los frentes de batalla, a veces con pocos hombres, a veces con muchos hombres. Regularmente le gustaba estar en guerrillas, es decir, con pocas personas, porque era difícil la manutención de los ejércitos. Solamente cuando se tomaban las cabeceras principales allá en Guerrero, o algunas veces en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, era cuando se le veía con grandes contingentes, ¿no? Pero ¿quién es Amelia? Bueno, Amelia nació en Xochipala, ella fue criada bajo la religión católica, pero desde temprana edad mostró interés por las armas, los caballos, aprendió al azar y dejó un poco de lado lo que venían siendo las actividades que en ese momento se determinaban para las mujeres. Ya saben, cuestiones de cocina y de estar en la casa, de atender a los hijos, cosas de ese tipo, ¿no? Que ella no, pues desde un principio no consideró para sí. Por esto también tuvo problemas con su padrastro, su papá murió y su mamá se volvió a casar. Ella decía que odiaba a su padrastro, ¿no? De hecho, por eso tuvo problemas, en dos ocasiones intentó matarlo. Y después de ello fue como decidió salirse de su casa e integrarse al movimiento revolucionario, integrarse a las filas del Ejército Libertador. En esta diapositiva ya lo podemos ver con su uniforme de coronel, pero bueno, aquí ya a una edad avanzada, ¿no? Siempre se hablaba de tú con los demás sargentos y coroneles, porque así lo determinaba, ¿no? Aquí vemos una cita de una entrevista que ella tuvo, de las muchas entrevistas que tuvo, porque la iban a visitar varios periodistas, historiadores. Se las voy a leer. Vino la bola y me fui a la bola. Al principio no dejó de ser una mera locura, pero después supe lo que defiende un revolucionario y defendí el plan de Ayala. Huerta había matado a Madero y fui contra Huerta. Carranza era solo un mistificador de la revolución y combatí a Carranza. Es decir, que estuvo en varias de las contiendas revolucionarias defendiendo diferentes ideales también, ¿no? Sin embargo, ya su adhesión principal era el plan de Ayala, ¿no? Algunas agrupaciones militares a las que perteneció, o agrupaciones también sociales, primero que nada dentro del Ejército Libertador como coronel, ¿no? En 1913 y de hecho hasta el 18. Perteneció al Partido Socialista de Guerrero en el 34, a la Liga Central de Comunidades Agrarias en el 45, participó en la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución, fue socio de la Asociación Ganadera de Zumpango y la principal para ella fue la condecoración como veterano de la Revolución por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta condecoración como veterano, no como veterana, para ella fue un logro porque de esta manera se le considera ya como hombre.
y fue de lo que más presumió como tal, o sea, es el logro de su manifestación trans, ¿no? Algunos hechos de armas, bueno, primero que nada tenemos que entender que estuvo bajo el mando de algunos generales, Jesús Salgado, Heliodoro Castillo y Encarnación Díaz. Dentro de las filas zapatistas ella recibió 6 impactos de bala en diferentes contiendas y actuó en 70 acciones de armas. Esto lo describió ella. Sin embargo, algunos testimonios dicen que estuvo en otros lugares, es decir, que no fueron 70 acciones de armas, sino que fueron muchas más, ¿no? Tal vez las 70 acciones fueron las que ella se acordó. De hecho, lo redactó, pero mucha gente la vio en otros lugares. Se escuchaba también que había ido a algunas contiendas en Chiapas, en Tabasco, y ya más lejos, ¿no? En el 18 entrega las armas a la jefatura de operaciones militares en Guerrero, ¿no? Y de hecho al entregar las armas, pues también entrega a sus hombres, 315 en ese momento. Del 18 al 20 participa en la división de Mayacote, eh, en una intervención militar en Puebla y Tlaxcala, ¿no? Eso dentro de lo mucho que hizo, ¿no? Como revolucionaria. Aquí del lado derecho la podemos ver como soldadera todavía, un poco más joven. Esta fotografía debería haber sido por ahí justamente del 13, ¿no? Pero en el 24 ya no quería que la llamaran Amelia Robles o la güera Amelia o la coronel Amelia, sino simplemente quería que la llamaran el señor Robles, ¿no? Y de ahí en adelante tuvo que defender su estatus contra las burlas e inclusive fue a dar a la cárcel por haber disparado en contra de algunas personas que se burlaban de ella. Entonces la gente, ya sea por miedo, por respeto, por lo que sea, pues, la llamaba al señor Robles, ¿no? Entonces su trans lo llevó más allá de su conducta. Después de la revolución, pues obviamente se le siguió llamando así, señor Robles, y ella así determinó que se le llamara, ¿no? Pero no solo se limitó su transformación a su indumentaria o su estilo particular de caminar o de hablar, sino también lo llevó a su vida sexual, porque de hecho tuvo varias mujeres dentro de su vida. En el 39 participó en la candidatura de la presidencia, perdón, del general Juan Andreu Almazán, y después de un fraude electoral pues también participó en un levantamiento en Guerrero en el 40. Participó como representante de bienes comunales de Xochipal en el 42 y en la construcción también de la carretera Xochipala. Allí estuvo ella y después ayudó a sacar a las industrias madereras de la región que explotaban los bosques, ¿no? En lo que viene siendo el estado de Guerrero. Y haciendo un apartado, digamos, un reconocimiento. Yo cuando vi a esta mujer dije, bueno, vamos a ver de qué trata, ¿no? Una de las cosas que llamó la atención es cómo ella tuvo que transgredir su figura para lograr encumbrarse dentro de un mundo de hombres, ¿no? Obviamente sabemos de la lucha que ha tenido la mujer dentro de, pues no solamente de la revolución, sino a través de toda la historia. Y ella tuvo que convertirse prácticamente en un hombre para poderse lograr dentro del ejército, ¿no? Ella mostró tintes pues de machismo. Obviamente su indumentaria y su forma de hablar fue más allá, ¿no? O sea, sí logró convertirse en un trans como tal y fue reconocido por las instituciones como ya lo vimos. Sin embargo, es triste, ¿no? Que ella ha tenido que ser de esa manera. O sea, ella no se convierte porque así lo decida en cierta forma, sino porque era la única forma, yo creo, en ese momento. Y de hecho, o sea, su gallardía, su machismo, o hasta inclusive si lo podemos decir de esa manera, su hombría es la que le da el lugar, su valentía también. Había otro personaje, se llamaba Manuel Palafox, él era homosexual, y pues no era bien visto. De hecho, una vez lo quisieron fusilar, pues entre otras cosas,
pues quizá por el desacuerdo que tenían con él. En ese momento el machismo, el tener esa hombría, era lo que consideraba un ideal de la revolución, lo cual Palafox no tenía. Y en su momento, pues Amelia sí daba ese sentido, ¿no? Que muchas veces a otros hombres les faltaba. Y está mal decirlo, pero sí, o sea, tuvo que usar su machismo para lograr encumbrarse. Y eso, bueno, ahorita lo podemos criticar un tanto, pero en su momento era necesario. Entonces, esta es la biografía de quien yo les quería hablar, Amelia. Espero les haya gustado y eso sería todo, compañeras y compañeros. Gracias.